Hola, bienvenidos a una clase más de expresión gráfica 1 de la Universidad Rafael Andívar. El día de hoy vamos a hablar sobre composición. Mi nombre es Ailín Arango y vamos a comenzar entendiendo qué es un bodegón. Un bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una obra de arte que representa animales, flores y otros objetos que pueden ser naturales o hechos por el hombre en un espacio determinado. La mayoría de proyectos que vamos a estar trabajando durante el curso son este tipo de bodegones, ¿verdad? Porque representamos diferentes objetos sobre diferentes superficies para poder entender cómo plasmarlos de forma tridimensional sobre una base bidimensional. La composición es el arte de repartir de manera equilibrada los elementos dentro del encuadre. Cuando se trata de bodegones, se refiere a cómo el artista coloca los objetos de una forma interesante. Para una composición natural debemos evitar a toda costa patrones o cualquier cosa que se vea arreglada, simétrica o uniforme. Y a continuación les vamos a mostrar algunas técnicas o recursos para lograr buenas composiciones. Primero tenemos la superposición o traslapado, que es cuando un objeto cubre una parte de otro. Esto sucede porque asumimos que uno está enfrente y el otro objeto está atrás. Eso significa que el de enfrente va a cubrir el de atrás, según nuestra perspectiva. Y esto realmente genera mucha profundidad en nuestras composiciones. Luego tenemos colocación y espaciado. Colocar objetos con espacio entre ellos con un patrón específico u ordenados por tamaño no hace una composición interesante realmente. Se va a ver mejor una composición donde se traslapen los objetos, como hablábamos, y que cambien de tamaños, como podemos ver el ejemplo de la composición aquí de la izquierda, la que está arriba y la que está abajo a la derecha. Realmente se mira más interesante la que está abajo a la derecha. Luego tenemos el punto focal. Cuando queremos que un objeto resalte en una composición le llamamos punto focal. Le vamos a dar más contraste y detalles para que este resalte y es mejor si no está en el centro. Es como, van a verlo más adelante, la ley de los tercios. Entonces, ideal que nuestro objeto esté un poco más a la derecha, a la izquierda, pero que no se quede exactamente en el centro. Esto le va a dar bastante equilibrio a nuestra composición. Y el punto focal puede ser por color, en este caso que solo estamos trabajando a lápiz o blanco y negro o esta escala de grises, va a ser por tamaño, por dimensiones, por detalle podría ser o qué tan, dónde está colocada en el formato. También tenemos posición o vista. Algunos objetos como los cilindros no cambian de forma, pero podemos rotarlos para ver otros aspectos de su superficie. Otros objetos tienen detalles interesantes y una vista ligeramente desde arriba a abajo puede brindar mayor información visual y crear más profundidad. Por ejemplo, tenemos este exprimidor de naranjas. Si lo vemos como en la línea horizonte, sobre la línea horizonte no es realmente interesante, pero si nosotros vamos un poco más arriba en nuestra perspectiva, podemos ver que miramos mucho más detalles y le aporta mucho más interés o peso visual, podríamos decir, a nuestro objeto. Así también vemos la lata, que una lata totalmente de frente no llama tanta tal vez la atención, pero rotándola, cambiando un poco su ángulo, que dé un poco de misterio sobre qué es lo que está queriendo representar y que nuestra mente pueda terminar de resolverlo, va a ser lo más interesante. Luego tenemos perspectiva. Rotar los objetos en vez de colocarlos de vista frontal les da mucha profundidad y tridimensionalidad en el dibujo. Se puede aplicar 1, 2 o 3 puntos de fuga. Eso lo vamos a ver, bueno, ya tuvimos una clase de esto, esta es la segunda, así que vamos a ver cómo es aplicar estos puntos de fuga, esta perspectiva, realmente aporta también bastante a nuestra composición. Si vemos un objeto de frente se ve aburrido, mientras que si lo rotamos da un sentido de profundidad, como explicaba hace un momento. Luego tenemos la jerarquía, que los objetos más cercanos al espectador están más abajo en el papel. Eso es interesante. Y es necesario que unos sobresalgan más que otros, ya sea por tamaño o por forma. En este caso tenemos el papel está más adelante, por lo tanto se sitúa más abajo
en nuestra composición. También tenemos la proporción. Vamos a ver con detalle los objetos y asegurarnos de que están en proporción correcta entre ellos. Un objeto puede ser la mitad de la altura de otro o uno es 3 veces más ancho. Esto lo vimos cuando estudiamos la proporción X. Sabemos que unos miden más que otros, tantas copas caben en este envase. Todo esto nos ayuda para poder realmente generar una composición que tenga una proporción correcta. No vamos a dibujar una naranja más grande que una sandía para tener una idea. Siempre tenemos que entender cuál es la proporción entre los diferentes objetos de nuestros bodegones en el caso o composición. Luego tenemos, esto es como un agregado del escorzo, que es un recurso utilizado para dar la sensación de profundidad. Esta es una distorsión que ocurre al observar los objetos a lo largo de la línea de visión. Cuando el objeto está posicionado de forma oblicua o perpendicular a nivel visual, como podemos ver esta mano, da mayor intensidad y volumen y perspectiva al dibujo o pintura. También podemos ver esta jarra que está situada de forma diferente y el vaso, que son un poco más exagerados, pero también llaman un poco la atención. Entonces, por ejemplo, un escorzo de la figura humana sería aquella parte del cuerpo que fuese en dirección al espectador. El escorzo de una mano consistiría en dibujarla o esculpirla de manera que la palma se mostrase en paralelo al suelo a fin de que el espectador solo pudiera observar de ella la punta de los dedos. Por eso miramos este ejemplo. Ahora, ¿qué vemos en común en estas composiciones? Vemos la composición de la izquierda a partir de su construcción y la composición de la derecha también a partir de la construcción. Si podemos ver, está el encajado, donde están nuestras elipses, donde están ubicados los diferentes objetos, está adecuadamente proporcionado el tamaño de la jarra con el tamaño de los panes, el tamaño de la taza con las frutas. Pero algo que se repite en cuanto a composición es que, por ejemplo, en la izquierda tenemos 2 manzanas y a la derecha tenemos este cosito del azúcar y una pequeña jarrita, y estos tienen un tamaño similar, entonces es una repetición. Si lo podemos ver, son 2 objetos repetidos del mismo tamaño. Luego tenemos un objeto que es del mismo tamaño pero varía en su forma, la pera. En el otro caso está el pan. Y por último tenemos la jarra como un elemento diferente totalmente, ¿verdad? De los otros que están colocados en la composición. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, este es el objeto diferente, tal vez puede ser nuestro punto focal, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos ver que se repite tal vez que unos están más adelante, otros están más atrás. Podemos también ver bien que hay objetos, la mayoría son redondos, tienen pues curvaturas, ¿verdad? Las frutas tienen curvas, las tazas tienen curvas y líneas rectas. También en el caso de la derecha hay mucha curva, podemos ver las jarras, el pan, todo tiene curvas, pero se limita por la servilleta, que es algo con más líneas rectas. ¿Ok? Y aquí lo mismo, ¿verdad? Que vemos en común. A mí me parece interesante que siempre hay como 2 objetos de lo mismo. Siempre vemos como 2 copas, o 2 huevos, o 2 naranjas, o 2 manzanas. También un objeto más alto que resalta entre los demás y un objeto que cambia la forma, por ejemplo, como el melón en el lado izquierdo. En este caso, que el lado derecho solo tenemos, bueno, las 2 copas y el vino o la botella de vino también cuenta como composición de estos elementos. ¿Cuáles son los pasos? Podemos ver en la figura 99 que agrupamos todos los objetos de forma monótona. O sea, agrupamos todo lo que vamos a utilizar. Luego en la figura 100 empezamos a hacer las pruebas como de bocetaje para poder llegar a un buen arreglo de los objetos, cómo lo vamos a posicionar, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de composición. Luego en la figura 101 vamos a probar diferentes arreglos, diferentes objetos antes de seleccionar cuál creemos que se mire mejor. En nuestro caso podemos tomar, por ejemplo, fotografías con el celular.
Entonces le tomamos fotos y decimos, bueno, creo que me gusta más esto con las manzanas o mejor pongamos la caja atrás. Es esto de que estar probando, ¿verdad? En la figura 102 dice como seamos muy libres, pero pensemos bien las cosas, o sea, ¿por qué lo colocamos? Pensemos, acuérdense que las figuras no se pueden como solo topar un pedacito, traslapar muy poco, como parte de la composición es importante. Y al final, en la 103, podemos agregar o sustituir objetos, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos lograr. Entonces, para lograr estas composiciones hay como bases. Tenemos, por ejemplo, la proporción áurea, que es diferentes, bueno, esto se conoce como the golden proportions, ¿ok? Que es cómo vamos a colocar los objetos de cierta forma. Podemos ver, hay golden triangles, hay harmonic triangles, hay rule of thirds, la regla de tercios, bueno, está en inglés, pero ustedes pues, saben inglés, entonces pues pueden estudiar un poquito más sobre estas proporciones áureas, pero básicamente es como caracol. Bueno, entonces esto es con la proporción áurea. Luego tenemos base con figuras. Esto seguimos con composición, ¿verdad? Crear armonía, balance y unidad comienza con algunas reglas básicas. Por ejemplo, el círculo, la pirámide, la T, la S y el zigzag y la variación de estas o combinaciones se utilizan y se pueden utilizar como base para ayudar al desarrollo de una composición. Como podemos ver, el triángulo, tenemos a la derecha la composición, un asterisco, como se vería, la S, como viene como en este camino, la O, como pues todo está colocado alrededor de esta elipse, la Z también y este tipo de T invertida. Aquí hay algunas cosas que podemos trabajar también. Otro tipo de composiciones. Una agrupación triangular, podemos ver en el número 1, ¿sí? Una composición cuadrada en el número 2, en el número 3, una composición circular, ¿sí? En el número 4 es una composición con objetos asociados con un mismo uso. En el quinto es objetos que contrastan en forma. El sexto es objetos que contrastan en tamaños. Y el séptimo, pues es como utilizar los márgenes de nuestro encuadre para poder cortar los objetos. Eso es como formas que podemos crear composiciones interesantes. Al igual que lo que hablamos antes, ¿verdad? Aquí podemos ver a la derecha la T invertida, podemos ver un poco de la ley, de la proporción áurea, podemos ver los triángulos, podemos ver también tercios. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Está la red de los tercios. Bueno, podemos ver aquí muchísimos, la cruz, arreglos en B, radial, en diagonal, circular y otra vez, ¿verdad? Toda esta proporción áurea. Ustedes pueden ver cómo está colocado. Ahora les voy a dar otros ejemplos de cómo se podría colocar. ¿Cuáles son las buenas y malas prácticas? ¿Qué vamos a evitar? Algo estático donde no fluyan realmente los objetos, como podemos ver en esta área de aquí. También podemos evitar que todo esté como en el centro y sea un poco aburrido, que sí es una buena práctica, que haya un movimiento interesante de los objetos dentro de nuestro formato o encuadre. Y también que no todo esté centrado, ¿verdad? Lo que hablábamos, que tal vez haya un punto focal en otro lugar, un poco más a la esquina, ¿sí? ¿Qué no vamos a hacer? Que una parte de nuestro formato esté vacío, eso vamos a evitarlo. O sea, como que agrupar todos los objetos en un solo espacio en nuestro formato, vamos a evitar esto, a menos que tenga un sentido, ¿sí? Por ejemplo, que fuéramos a poner texto, lo vamos a ver más adelante seguro en otras clases como de fotografía. Y lo que sí se puede hacer es utilizar el espacio blanco, ¿sí? O como parte con un sentido, o sea, que realmente sabemos por qué está este espacio en blanco. También evitemos hacer un mal corte de nuestros objetos, o sea, cortar la mitad como que no es lo ideal. Tal vez podemos cortar una esquina o un pedazo de la misma, como podemos ver aquí. También evitar como
cuando los objetos se superpongan, como que evitar que solo se superponga unas apenas si se toquen, ¿verdad? Eso queremos evitarlo. Sino que queremos que la superposición sea interesante de los objetos. También evitar colocarlos en las esquinas, que se vayan a las esquinas, eso no podríamos evitarlo, sino que ponerlo cercano a, pero no en las esquinas. También ubicar unos objetos sobre otros directamente, como que no es lo ideal, o sea, en línea recta visualmente es un poco aburrido, sino que moverlos dentro de nuestro formato. También podemos evitar que tenga una luz plana. Por ejemplo, aquí no podemos ver realmente las sombras proyectadas, pero aquí al lado derecho sí los podemos ver. Se crea una luz mucho más interesante, sombras, luces, reflejos. Esto se mira mejor. Y también lo mismo, ¿verdad? Que cuando nuestras sombras reflejadas, nuestras sombras proyectadas, tengamos cuidado de que cómo se van a salir de nuestro formato, ¿sí? Aquí tenemos ejemplo, ¿verdad? De las composiciones en triángulo, por decirlo así. Miren que trabaja con los mismos objetos, un objeto diferente, de una forma particular, algo que nos llama la atención, tal vez la naranja sería como el punto focal, y la mandarina, que la cáscara de la mandarina o de la naranja, ¿sí? Que también como que le da esa forma diferente o algo fuera de lo común, ¿verdad? También tenemos esta composición del lado derecho. Miramos que hay dos objetos similares en tamaño y en forma. Luego dos objetos también altos que igual varían, ¿verdad? No son exactamente iguales. Un objeto que tiene una perspectiva diferente a los demás. Y este otro elemento que está en el centro, que podría ser un poco el punto focal. También lo podemos ver aquí en fotografía de comida, la composición triangular, aquí también cómo se trabaja, ¿verdad? Los diferentes elementos que colocamos. Y esto sobre la proporción áurea, cómo digamos un objeto resalta y se va como de esquina a esquina en nuestra diagonal. Y vamos a crear esa composición interesante que nos va a llamar la atención, ¿verdad? Nosotros ya lo hacemos, creo que ustedes se habrán dado cuenta cuando ustedes toman fotografías de, no sé, de su comida, de amigos, de lo que sea. Normalmente tratamos de tener una composición o ponerlo de forma interesante. Esto ya nos ayuda, ¿verdad? Y lo mismo podemos ver aquí. Aquí tenemos un poco de la ley de los tercios, ¿verdad? Que van a estar ubicadas en estos puntos donde se unen las líneas, que no es necesariamente en el centro, ¿verdad? Sino que está ubicado en las diferentes áreas, en estos cuadrantes. Y también tenemos aquí un poco más sobre la proporción áurea, ¿verdad? Que nuestro objetivo se centra aquí, pero lleva cierto encaminado a lo largo, igual que en esta de la derecha, podemos ver lo mismo. Ahora lo que hablamos de crear ciertas letras, puede ser una C, una S, una T, podemos verlo en estas composiciones. Y aquí pues ya un poco sobre objetos que podemos colocar, ¿verdad? Miren que varían en tamaño, no están ordenados, ¿verdad? Por tamaño o por, no sé, por forma, sino que tienen como que cierta versatilidad, van cambiando, tienen diferentes, puede ser texturas, terminaciones diferentes, no sé, tal vez en este caso son muy variados los usos, pero es como un ejemplo y quiero que se den cuenta en el detalle de los objetos, es importante porque a veces dibujamos como que, ay, vamos a hacer la lata y solo hacemos la lata y un óvalo o una elipse y la terminación, ¿verdad? Pero no le damos ese detalle especial que como el borde de la lata, qué tan grueso es, la tipografía que lleva o las letras que están inscritas, las imágenes, qué tan grueso realmente es el objeto, ¿verdad? E igual lo mismo en las botellas o en estas otras latas o el candelabro. Ahora vamos a ver un video que me parece interesante. Vamos a verlo por aquí. Creo que no le puedo dar play, pero les voy a dejar el link para que podamos verlo en cierto punto. Les voy a dejar aquí el link. Y luego también tenía otro video que es sobre encajado, ¿verdad? Cómo nosotros podemos encajar los objetos también a la hora de colocarlos como composición para que estén bien proporcionados unos con otros. También les voy a dejar aquí el link
para que lo puedan ver. Y ahora vamos a ver cuál va a ser el ejercicio. ¿Qué es lo que quiero? Yo les había solicitado, sus catedráticos les habían solicitado que imprimieran unas hojas con diferentes composiciones. Entonces vamos a imprimir las 3 hojas, vamos a pegarlas en la bitácora. Vamos a colocar encima de cada página una hoja de papel mantequilla o calco. ¿Ok? Sobre la hoja de papel mantequilla o calco vamos a dibujar con un marcador o un crayón el tipo de composición que tú creas que tiene cada bodegón. Por ejemplo, lo que vimos, tercios, la proporción áurea, en triángulo, en S, en C, etc. Lo que ustedes piensen, en circular, en cuadrada, lo que ustedes miren realmente que puedan identificar en estos bodegones o en estas composiciones. Y esto lo van a escanear todo junto y subirlo al portal como un PDF. ¿Ok? Estas son las que vamos a imprimir. Por ejemplo, qué tipo de composición miramos aquí, qué tipo de composición miramos aquí, qué bases utilizaron para poder hacerlas. ¿Sí? Entonces es esta y la última sería esta. Y esto es todo sobre composición. Espero les haya ayudado, ¿verdad? Para entender un poquito más cómo crear nuestros dibujos con una buena composición y poder hacer algo muy interesante. Gracias.